Buenas tardes, siendo las 13:55 del día 20 de octubre del año 2016, presentes en la sala del colegiado número 1 de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, se dan el tacha con la finalidad de continuar con la audiencia de juicio inmediato en el expediente signado con el número 295-2008, seguidos contra Elidio Espinosa Quispe y otros por la comisión del delito homicidio calificado y otros, en agravio de Víctor Alexander Enrique Lozano y otros. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo grabada en el sistema de audio para los fines pertinentes. Acreditación de las partes, Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a su abogada de defensa, a todos los presentes. En esta oportunidad, Daniel Macedo Rabine, fiscal provincial de la primera corporativa, acompañados de los fiscales adjuntos Alexander Guamán Rojas y Renato Vargas Isla. Wow. Buenas tardes, señores magistrados, señores fiscales, con todos los presentes. En la defensa del ciudadano José Mongebalta, Paul Eduardo Augusto Peralta, defensor penal público, registro CAL número 3617 y domicilio procesal ubicado en la avenida Tenoro Rego 826-828, urbanización Covicorti de esta ciudad. Acusado, su nombre completo, DNI. Elidio Espinosa Quispe, DNI 18-130168. ¿Hay otros acusados en la sala? ¿Asistente? ¿Alguna observación para la instalación de la presente audiencia? Ninguna, señor ¿Abogados? Ninguna. En ese sentido, en la audiencia precedente se había postergado para la fecha la decisión, indicando los breves fundamentos que indican la misma. Así como también se había dejado para esta audiencia la decisión respecto al sobreseimiento, respecto a la prescripción por el delito de abuso de autoridad, así como de retiro de acusación respecto de dos acusados. Con respecto a la prescripción de oficio por el delito de abuso de autoridad seguido contra los ahora acusados, este colegiado por unanimidad ha resuelto declarar fundada la excepción de prescripción de oficio en el delito seguido por abuso de autoridad contra los acusados en el presente proceso. Segundo, respecto al retiro de acusación de los dos acusados, conforme se ha señalado en el alegato de cierre del representante del Ministerio Público, este juzgado también por unanimidad ha resuelto aceptar el retiro de acusación formulado por el representante del Ministerio Público, toda vez que se observa pues que respecto a estos no corre medio de prueba ni prueba alguna actuada en este juicio que acredite los hechos en materia de acusación. Ahora bien, respecto a lo pertinente del delito de homicidio calificado en concurso ideal con el secuestro agravado por mayoría, se va a dictar los fundamentos que sustentan el fallo que a continuación se indica. En el presente caso, el Ministerio Público en su alegato de apertura señaló que el día 27 de octubre del año 2007 se realizó el megaoperativo por la tercera de Interpol de la Libertad en 4 zonas, siendo que en la zona este estaba a cargo del acusado Elidio Espinosa Quispe, conjuntamente con sus coacusados. Señala que en una casa zapatería ubicada en la avenida Sánchez Carrión, cuadra 17 y avenida Asensio Vergara, donde los acusados han sustraído una moto amarilla de placa de rodaje MGR-12778 de propiedad de Nelson Mesa Mendoza. Asimismo, señaló el representante del Ministerio Público que en la cuadra 16 de la avenida Sánchez Carrión intervinieron los acusados a Carlos Iván Mariño Ávila, quien estaba a bordo de una moto verde de placa de rodaje MD 16480, subiéndolo a una camioneta de la policía. Posteriormente, conjuntamente los acusados con demás contingente policial fueron a la casa de la avenida Sánchez Carrión 1799, de donde han procedido a detener a Carlos Iván Esquivel Mendoza, trepándose por los techos, luego subirlo a la camioneta de la policía delante de todos los vecinos. Asimismo, los acusados fueron al pasaje San Luis cuadra 1, en donde sacaron del interior del inmueble a Víctor Alexander Enrique Lozano, de igual forma que a Carlos Esquivel, sustrayendo de ese domicilio una motocicleta color rojo de propiedad del hermano del detenido.
Seguidamente fueron conducidos por la avenida Asensio Vergara, en cuyo trayecto han intervenido a Ronald Javier Reyes Saavedra, subiéndole a la camioneta de la Policía Nacional del Perú, a los que llevan a un descampado a la altura de los postes de alta tensión y les dan muerte, llevándolos al hospital a las 00:25 del día 28 de octubre del año 2007. Por su parte, la defensa de los acusados señalan que el día 27 de octubre del año 2007, aproximadamente a las 11 de la noche, los acusados intervinieron a la altura de la calle Sinchi Roca, con pasaje San Luis del sector Río Seco del Porvenir, a 3 sujetos a bordo de una moto, quienes estaban en actitud sospechosa, y quienes al darle la señal de alto realizaron disparos en contra de los efectivos policiales, los cuales repelieron el ataque, logrando herir de gravedad a los mismos, y al conducirlos al Hospital Belén, los acusados recibieron una llamada de apoyo, en la que le informaban que delincuentes comunes identificados con los alias Borrego y Pique y otros sujetos intentaban ingresar a un domicilio, por lo que al llegar en convoy con otras camionetas recibieron disparos por parte de los delincuentes, por lo que al repeler el ataque hirieron de gravedad a uno de ellos, llevándolo también al hospital de Belén, donde 3 de estos llegaron cadáveres y 1 herido. Este juzgado, en voto mayoritario, después de realizar la prueba ingresada en juicio, ha llegado a determinar que las siguientes testimoniales tratadas en juicio oral no resultan ser convincentes a criterio del voto mayoritario. Ello por cuanto, respecto a la desaparición de Carlos Iván Mariños Ávila, de la testimonial de Marlene Ávila Rodríguez, madre de Carlos Iván Mariños Ávila, señala que a las 11 de la noche subió a su techo y se percató de la presencia policial que patrullaba en la zona, llevando a varios detenidos en motos. Asimismo, que su hijo salió a las 8:30 aproximadamente con dirección al taller de calzado para cerrar la puerta. También señala que su hermano, Rómulo Ávila Rodríguez, es guardián del local antes indicado. Para este juzgado colegiado en mayoría, no resulta coherente esta versión, toda vez que, ¿para qué tendría que acercarse el señor Carlos Iván Mariños Ávila a cerrar la puerta del local si es que contaba con un guardián, el cual era su tío Rómulo Ávila? Así también señaló que su hermano le dijo al día siguiente que habían matado a su hijo, quien había sido intervenido después de haber ido a comprarle pastillas a este. Dice también que se enteró después de un mes que nunca hubo enfrentamiento en la calle Sincherroca y que a su hijo lo intervenió en la avenida Sánchez Carrión, donde estaba comprando pastillas, y que fue un señor Canoso quien lo intervino. Señala también que a su esposo Miguel Mariños Trinidad le dijo que vio en el hospital al día siguiente a 3 sujetos torturados y su hijo no lo estaba. Estos signos de tortura, a criterio de este juzgado colegiado en mayoría, señala que no se encuentran acreditados ni con los certificados de médicos legales actuados por el aperito correspondiente, ni tampoco por las actas de levantamiento de cadáver, en las cuales se señala, es un formato, se debe indicar cuáles son las lesiones que presentan los cadáveres levantados por parte de la representante del Ministerio Público que realizó las actas de levantamiento en dicha oportunidad. Diligencias preliminares urgentes y necesarias que debieron contener dicha información. Al no estar contenida, no se puede señalar que lo dicho en el testimonio de Marlene Ávila Rodríguez sería cierto, tendría credibilidad. Por su parte, Kelly Ruiz Valderrama señala que observó en Asensio Vergara y Sánchez Carrión que intervinieron a Carlos Iván Mariños Ávila a bordo de una moto color verde a las 8:30 8 de la noche aproximadamente, pues lo conoce porque esta venden paz por la zona. Habían 20 policías, 2 lo intervinieron y estaba el lidio más allá. Según la teoría de la Fiscalía, fueron solamente los acusados los que intervinieron, y en esta testimonial se señala que hubieron más de 20 efectivos policiales. Teoría de la Fiscalía que se indicó en el alegato de apertura. Así como también en esta testimonial de Kelly Ruiz Valderrama señala que observó que intervinieron al señor Carlos Iván Mariños Ávila a las 8:30 de la noche, siendo que la madre del mismo señaló que observó las camionetas a las 11. Diferenciación horaria que no reviste pues conexidad entre ambas declaraciones. Respecto a la desaparición de Carlos Iván Esquivel Mendoza, la testigo Alina Isabel Esquivel Mendoza, hermana del agraviado Carlos Iván Esquivel Mendoza, señala que conoce a Víctor Enrique Lozano, alias El Chancha, y a Ronald Javier Reyes Saavedra, alias Gallito, así como indica que su sobrino
es alias El Borrego. El día de los hechos señala ella, en una misa y dejó a sus 2 hijos, Betsy y Cristian, de 5 y 6 años respectivamente, conjuntamente con su hermano agraviado, es decir, Carlos Iván Esquivel Mendoza. Y luego recibió una llamada diciéndole que de su casa habían detenido al Borrego, siendo que al llegar advierte que se trataba no de él, sino de Carlos Esquivel Mendoza. Señala también que sus hijos le indicaron que ese día se llevaron a su tío, que estaba vivo, y que los policías lo habían pegado con un triciclo. También indica que los vecinos le dijeron que lo habían sacado a su hermano por el techo de la fachada de la casa de su madre. Existen 2 versiones de cómo se realizó la intervención. Una, que la sacaron después de golpearlo, indicado por los menores entonces a la señora Alina Isabel Esquivel Mendoza, y otra, que lo bajaron por el techo. A consideración de este juzgado en mayoría, esta es una contradicción grave. Respecto a la testimonial de Código Reserva 43, señala que vio a Carlos Esquivel en el techo de su casa, a la altura de la cuadra 17 de la Sánchez Carrión, y junto a él un policía, y que bajaron por la pared sin poner resistencia, y subió a la camioneta de la PNP. Habían de 10 a 12 policías en el techo y 15 en la calle, pero según la versión de la hermana de Carlos Esquivel, a este lo golpearon. Difiere también de la declaración de Alina Esquivel Mendoza, en la que señala que fue golpeado, y en esta oportunidad la Código de Reserva señala que bajó sin oponer resistencia. Respecto a la testimonial de Código de Reserva 14, señala que habían 2 personas más en la camioneta. Vio policía Robocop, tiraron a Carlos Esquivel del techo al piso. Según la testigo 43, señaló que bajaron por la pared sin poner resistencia. Otra contradicción en ese sentido. Una señala que lo tiraron y la otra que bajó sin poner resistencia. Respecto a la testimonial de Código de Reserva número 42, escuchó disparos y los efectivos policiales señalaron mátenlos, mátenlos, y vio a 2 personas enmarrocadas en la camioneta. Vio también a Carlos Esquivel que lo bajaron del techo de la casa de su mamá. También dijo que salió caminando. Hasta estas testimoniales tenemos 3. Lo botaron del techo, salió caminando, o como dice la testigo número 43, bajó por la pared sin poner resistencia, lo que genera duda en el presente relato del hecho. Respecto a la desaparición de Víctor Alexander Enrique Lozano, tenemos la testimonial de Carla Torres Baltodano, cuñada de Víctor Alexander Enrique Lozano. Señaló que a las 8:30 de la noche llegó a trabajar por la Sánchez Carrión y vio una moto verde encima de una camioneta, supuestamente la moto de Carlos Iván Mariño Ávila. A esa hora, Carlos Iván Mariño Ávila, según versión de su madre, recién salía de su casa, así como también escuchó el operativo a las 11 de la noche, lo cual difiere de lo declarado por Víctor Alexander Enrique Carla Torres Baltodano. También narró que golpearon a su cuñado, pero las lesiones no se encuentran acreditadas, como ya se indicó, ni en el certificado médico legal ingresado mediante la médico legista, ni tampoco en las actas de levantamiento de cadáver, que no indican en ninguno de los cadáveres que haya presentado lesiones, sino impacto de bala. Así como también señala que se llevaron la moto Yamaha de color rojo de propiedad de Juan Carlos Enrique Lozano. En la fiscalía señaló que 3 personas que vio estaban muertas y en juicio señaló que estaban vivas. También una contradicción importante. Respecto a la testimonial de Marta Enrique Lozano, señaló que su hermano ese día estaba tomando con Gallito, Borrego y Pique, que vio a Ronald Reyes Saber en la camioneta de la policía y le dijo que avise a su mamá porque estaba detenido. Señaló que en vez de ello se lo dijo un tal Chino para que avise al papá de Gallito. Señaló también que habían Robocop y que observó cuando su cuñado lo sacaban cubierto con un polo blanco subrayado. Testimonial de Lidia René Baltodano, quien es madre de Carla Torres Baltodano, cuñada de Víctor Alexander Enrique Lozano. Señaló que a las 9:30 de la noche su hija le pidió ayuda porque se habían llevado a su cuñado. Escuchó por los postes de alta tensión que paran y bajan las luces de la camioneta de la policía y suenan balas. Después bajan por Huichanzao y a 100 metros de donde estaba bajan bultos y hacen un circuito, pateaban a alguien y escuchaba quejidos. Vio también a un detenido en la camioneta, le pisaban los pies al que tenía clavitos, señala. A criterio de este juzgado por mayoría, señala que todo ello a una distancia de 100 metros de distancia no podría ser creíble tal descripción del hecho materia de narración.
Testimonial de Juan Carlos Enrique Lozano, hermano de Víctor Alexander Enrique Lozano, señala que su hermano robaba, que a las 8 de la noche escuchó que la policía ingresaba a su casa. Vio cuando sacaron a su hermano Víctor de la casa, cubierto con una manta negra. Pero según la testimonial de Marta Enrique Lozano, este salió cubierto con un polo color blanco, lo cual no coincide con la versión dada por el hermano de Juan Carlos Esquivel Lozano. Tampoco señala que denunció el hecho a la fiscalía de que se llevaron su moto. Respecto a la testimonial de Nora Judith Mesa Mendoza, señala que la intervención fue a las 9:30 de la noche. Ingresaron a su casa, ella estaba durmiendo y habían roto las rejas y la puerta, pero esta señala que no escuchó nada. Y se llevaron una moto azul, amarilla, con marca Honda, de su hermano Nelson Mesa Mendoza. Tampoco denunció el hecho ni a la policía ni a la fiscalía. Testimonial de María Julia Gómez Sandoval, señaló que a las 10 de la noche se produjo una intervención. Estaba a una distancia de 6 a 7 casas, es decir, 60 metros, y vio a Víctor Esquivel que estaba tapado la cabeza. Lo reconoce por una camisa roja que vestía desde la tarde. La intervención no fue a las 8:30 de la noche conforme a la versión de Juan Carlos Enrique Lozano. Juan Carlos Enrique Lozano señala que la intervención de Víctor Esquivel, su hermano, fue a las 8:30 y esta señora señala que la intervención fue a las 10 de la noche, versiones totalmente contradictorias. También indicó que no vio cuando subieron a Víctor a la camioneta porque se distrajo. Seria contradicción con lo señalado inicialmente. Señaló también en juicio que no recuerda cuántas camionetas participaron y en fiscalía, en la testimonial brindada ante representante del Ministerio Público en la investigación preliminar, dijo que vio 3 camionetas, 2 blancas, doble cabina y una Cherokee color plomo, lo cual no pudo ser señalado en esta audiencia. Testimonial de Erika Carmen Valverde Vargas. Ella llevaba lavaba ropa para Víctor. Señaló que a las 9 de la noche, cuando llegó a su casa en la avenida Antenor Rego, después de 15 minutos, sube y observa policías y una camioneta. Y en el interior le gritan, Carmela, Carmela. Y ella pregunta, ¿quién es? Le responde, es Víctor. También como 6 o 7 camionetas bajaron por Huichanzao y le pegaban. Si esto fue así, ¿por qué no avisó a los familiares de tal hecho en dicho momento? 4. Que las lesiones descritas se advierte que las testimoniales señaladas por cada uno de los testigos ofrecidos como medio de prueba por parte del representante del Ministerio Público, cada uno señala que existió una agresión por parte de los efectivos policiales, agresión física respecto de los agraviados. Este hecho concreto indicado en la teoría del caso del representante del Ministerio Público no se ha acreditado en juicio. En juicio ha llegado a declarar o a ser examinada la médico legista que realizó las necropsias a cada uno de los agraviados. En ninguna de lo declarado ni en la revisión de las documentales de las necropsias se advierte que estos presentaban golpes, solamente se describen impactos de bala. Asimismo, de las actas de levantamiento de cadáver realizadas por la fiscal a cargo de la investigación preliminar, en estas actas no se advierte, y es obligación de la representante del Ministerio Público conforme al formato, indicar cuáles son las lesiones que presentaban los cuerpos en materia de levantamiento en dicha oportunidad. Solamente se señaló o se indicó cuáles son los impactos de bala. Así también se tiene que en el presente caso existen o se han actuado diversas pericias. Por una parte se han actuado pericias balísticas forenses, examinando al perito Edgar Rocha Rojas, dictamen 573, 576, 563, 562, 561, 574, 565, todos del 2007. En estos dictámenes se evidencia que el perito Edgar Rocha Rojas indica que todos los disparos fueron a larga distancia. No puede él señalar a cierta de que han sido menores a 50 centímetros. Así ha quedado registrado en el audio, así ha quedado registrado en las pericias que este señor levantó.
esta información se contradice, por el contrario, con lo indicado por el perito Dani Umpide Molina, antropólogo forense, que emitió el dictamen pericial 648-2008. En este dictamen pericial, este perito realiza un examen microscópico recibió 4 piezas de hueso fragmentadas. Indica también que eran de un sujeto tal Mariño Ávila. No llega con cadena de custodia, señala este perito. Asimismo, concluye fehacientemente que los disparos son a corta distancia. Tenemos 2 pericias, una que fueron realizadas inmediatamente después del día de los hechos, en la que el perito Daniel Umpide, así como la médico legista, señalan que no evidenciaron signos de tatuaje, ni mucho menos evidencia de disparos a corta distancia. Y también tenemos por otro lado la pericia de Daniel Umpide Molina, que señala que realizó la pericia a estos huesos óseos pertenecientes a Mariño Ávila. En su mayoría, en su voto mayoritario, este juzgado considera de que no se ha levantado el acta correspondiente de levantamiento de indicios de interés criminalístico. En el presente caso se realizó un acta de exhumación, la cual sí se encuentra realizada. Sin embargo, en dicha acta de exhumación no existe o no se puede corroborar de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público para aceptación en juicio que se haya realizado el acta correspondiente al levantamiento de los indicios que tienen interés criminalístico. Y este levantamiento de estos indicios mínimamente acreditado con una cadena de custodia no se han realizado, no se tiene una certeza al 100% de que esos huesos o ese material óseo pertenezca a tal o cual agraviado, toda vez que, como ya se indica, no existe esta cadena de custodia, pese a que silencio por favor, pese a que en el día en que sucedieron los hechos estaba vigente por más de 4 meses el Código Procesal Penal, y sí se hizo cadena de custodia para los vehículos motocicleta. ¿Por qué si se hace una cadena de custodia para los vehículos motocicleta no se puede realizar aún más con mayor detenimiento para elementos que tienen interés criminalístico? En el presente caso, los restos óseos, así como tampoco se ha realizado respecto a las prendas. No se tiene la certeza de que esas prendas correspondan a los agraviados. Primero, no existe una cadena de custodia. Segundo, del relato de los hechos, una testigo señala, como ya se indicó, que reconoce a uno de los agraviados porque presentaba una camisa roja. En la pericia correspondiente a resto de disparos de esta prenda, aparentemente tiene un impacto a corta distancia, pero la descripción de esta prenda por parte del perito señala que no es una camisa roja, es una camisa granate con líneas azules y amarillas, conforme así, no, granate simplemente. Y el médico legista que realizó el levantamiento del cadáver de dicha persona describe, así como el fiscal encargado del levantamiento de dicho cadáver, señala que la camisa era roja con líneas azules a cuadros y líneas amarillas, totalmente diferentes de lo examinado según las características del perito correspondiente. Que por todo lo dicho, el colegiado del voto mayoritario señala que tiene una duda razonable respecto a la responsabilidad penal de los acusados, ello en aplicación del principio universal del indubio pro reo, toda vez que existe duda en la forma y circunstancia en que se produjo la muerte de los mismos. En ese sentido, el principio invocado es una garantía de la administración de justicia, basada en el hecho de que la duda favorece al procesado. Dicho ello, se tiene que indicar que la sentencia condenatoria debe estar construida con certeza y no con mera probabilidad, como en el presente caso se ha indicado. Asimismo, se advierte que aparecen motivos divergentes que disminuyen la probabilidad. Por ejemplo, la existencia de lagunas, insuficiencias demostrativas, eslabones solitarios y declaraciones inconexas, excluyentes o contradictorias, demostrándose con ello que el caso muestra fracciones de pruebas interrumpidas, lo que a criterio constituye una situación muy distante de la certeza.
como parte del principio constitucional del debido proceso. Así tenemos que existen en el presente caso surgimiento de contradicciones, incluso periciales, los que nos pone al frente de la duda, debiendo resolverse conforme al artículo 2 del Código, al artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Dicho ello, este juzgado en voto mayoritario decide absolver a los acusados: Elidio Espinosa Quispe, José Alberto Monje Balta, Wilson de la Cruz Castañeda, Marco Luis Quispe González, Jimmy Alberto Cortegana Guerra, Jairo Trinidad Mariño Reyes, Néstor Agustín Castro Ríos y Hugo Noé Villar Chalán como autores del delito de secuestro agravado en su concurso real con delito de homicidio calificado en agravio de Carlos Iván Esquivel Mariño, Carlos Iván Esquivel Mendoza, Carlos Iván Mariño Sábila, Ronald Javier Reyes Averas y Víctor Alexander Enrique Lozano. Quedan voto de minoría a discusión. Voto en discordia del juez Carlos Gutiérrez. Con el debido respeto de mis colegas, el suscrito desea expresar que no comparte la decisión asumida por el colegiado de mayoría por absolver a los acusados Elidio Espinosa, José Monje, Wilson La Cruz, Marco Quispe, Luis Cortegana, Jairo Mariño, Hugo Villar y Néstor Castro como coautores del delito de secuestro agravado y asesinato por alevosía en agravio de Víctor Enrique, Ronald Reyes, Carlos Esquivel y Carlos Mariños, debiendo, al parecer del suscrito, ser declarados responsables de los delitos que se le imputa y fijar la reparación civil que corresponde. Por lo siguiente, fundamentos. La etapa de juzgamiento tiene por finalidad la verificación de dos circunstancias: los hechos delictivos y el marco normativo. En el primer aspecto, si los hechos ocurrieron conforme a la acusación fiscal y si los acusados estarían vinculados a tales hechos; y el segundo aspecto, si la conducta atribuida a los acusados se encuentra subsumida en los tipos penales mencionados. Análisis del caso concreto. Acreditado está que fue política del Estado de realizar el operativo policial. Sin embargo, la actuación de los acusados fue delictiva, conforme lo acreditó la prueba actuada en este juicio. Respecto a la existencia del hecho fáctico en la que se sustenta la imputación penal, resulta relevante que los hechos de muerte de los agraviados por proyectiles de arma de fuego en la cantidad que registra cada cadáver fue por la actuación policial del día 27 de octubre de 2007 en horas de la noche, realizado tanto por los oficiales Elidio Espinosa y Monje Balta y los demás suboficiales acusados. Está debidamente probado con el acta de intervención policial suscrito por los 8 acusados ya mencionados, los exámenes periciales y las necropsias respectivas, quedando vinculados los 8 acusados mencionados a la actuación en su condición de policías y hecho de muerte reconocidos por ellos mismos en el acta respectiva, aun cuando en juzgamiento han guardado silencio. Sin embargo, su misma defensa reconoció los hechos de muerte en la actuación policial y en los alegatos finales los acusados Elidio y Monje aceptaron esos hechos que ellos conforman, asimismo corroborado con las testimoniales y periciales, así como las demás documentales. En efecto, ello quedó acreditado porque una pluralidad de agentes policiales a mano armada ingresaron a los domicilios de los agraviados y los retuvieron inclusive en vía pública, tal y conforme se prueba con las testimoniales actuadas en juzgamiento, acta de intervención policial y documentales. Estando así acreditado el hecho base de la muerte de los agraviados por parte de los policías que realizaron la intervención, en este caso los acusados, corresponde acreditar seguidamente a nivel de certeza para el suscrito si los acusados están vinculados a la comisión de los delitos. Para ello deberá verificarse la existencia de las pruebas directas así como de las pruebas indirectas, siendo que respecto a ello la prueba actuada en juicio debe ajustarse necesariamente a una sana crítica racional, en la que el juez valore dichos medios probatorios a través de la inmediación, a fin de alcanzar convicción interna mediante la prueba actuada en juicio, y lo cual debe ajustarse a la regla de la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia, como lo establece el artículo 158 del Código Procesal Penal. En el caso en concreto se tiene la declaración de los testigos que reconocieron al acusado Elidio Espinosa y su actuación policial irregular,
ya que personal policial realizó ingresos a domicilios sin presentarse flagrancia delictiva ni tener orden judicial de allanamiento, realizando detenciones a los acusados sin los supuestos que establece la ley y la Constitución. No está acreditada la versión del enfrentamiento policial por parte de policías y delincuentes. No está acreditado que los agraviados en sus detenciones realizaron disparos. Tampoco está acreditado que los acusados eran delincuentes en flagrancia delictiva que dé lugar a una intervención policial regular. Sobre la versión policial que se consignó en las actas policiales de intervención que los agraviados eran delincuentes que atacaron disparando a los policías, se tiene de la prueba actuada lo siguiente. Carlos Iván Mariños Vela no era delincuente, no tenía antecedentes policiales ni penales, lo retuvieron en vía pública sin haber existido enfrentamiento. Carlos Iván Esquivel Mendoza no era delincuente, no tenía antecedentes penales ni policiales, lo sacaron con vida por el techo de su casa. Víctor Alexander Esquivel Lozano sí tenía antecedentes penales, cometía delitos contra el patrimonio, pero fue sacado de su casa. Sin embargo, no fue probado tampoco. No fue probado en juicio su nivel de peligrosidad. Ronald Javier Reyes Savera, apodado Gallito, también cometía delitos contra el patrimonio. Era un ladrón, según testigos, sin haberse probado el nivel de su peligrosidad, pero estaba vivo, intervenido en la camioneta policial, quien tenía clavos en las piernas, intervenido antes de sacar a Víctor Enrique Lozano de su casa. En este juzgamiento concurrió testigos con reserva de identidad y ello no vulnera derechos de la defensa, ya que en el marco normativo procesal peruano está permitido que tal limitación de conocer la identidad ante las circunstancias efectivas de muerte es razonable entender el temor de los testigos. Sin embargo, también es cierto que no solo se emite un juicio de condena por el solo testimonio del testigo con reserva de identidad, sino que debe existir otros medios probatorios en el mismo juzgamiento que acrediten el relato de los testigos para que pueda ser corroborado. Fiscalía develó la identidad de algunos testigos. Ello, conforme se dejó anotado durante el juzgamiento, consideró el juzgado que ello no vulnera el derecho de defensa, más aún si se le dio a las partes la posibilidad de tener el tiempo razonable para que, conociendo ya la identidad de los testigos, puedan formular las preguntas respectivas. Sin embargo, los testigos no fueron desacreditados, cobrando entidad probatoria sus testimonios respecto al delito y la responsabilidad penal de los acusados. Respecto al acta de intervención y el ingreso de los agraviados al hospital, debe tenerse en cuenta el transcurso del tiempo expresado por los testigos entre las actuaciones policiales, ya que los agraviados fueron retenidos no todos en un solo lugar, sino en distintos lugares. Y ello en relación también a la retención de los agraviados, que dio lugar a esa retención ilegal que causó la muerte de los 4 agraviados. No resultando creíble la intervención policial regular con enfrentamiento policial con los agraviados que se consigna en el acta policial, ya que de haberse producido tal enfrentamiento, y más si no fueron a las dependencias policiales, entonces su ingreso al hospital debió ser de inmediato y no luego de las horas indicadas en los registros del hospital y levantamiento de cadáver, necropsia documentales y testimoniales. No existen discrepancias entre las pericias de balística y las demás pericias desarrolladas con las testimoniales actuadas en este juzgamiento. Consecuentemente, estando los fundamentos antes expuestos, se llega a la conclusión que se acreditó la comisión de los delitos de secuestro agravado y asesinato por alevosía y la responsabilidad penal de los 8 acusados, a título de coautores bajo la modalidad de coautoría aditiva. Esto a la luz de la prueba actuada y a lo expuesto en los considerados precedentes, por lo que considero que corresponde imponérseles la pena establecida para el delito más grave, esto es el de cadena perpetua. Respecto a la reparación civil, resulta razonable, estando el bien jurídico, vida de una persona, cuantificarla respecto a cada agraviado en la cantidad de 50.000 nuevos soles para cada agraviado, que de manera solidaria deberán pagar los 8 acusados. Decisión del voto en discordia. Mi voto es
Se declara a los acusados Elías Espinosa Quispe, José Alberto Monge Balta, Wilson La Cruz Castañeda, Marco Luis Quispe González, Luis Gilberto Cortegana Cueva, Jairo Trinidad Mariño Reyes, Hugo Noé Villar Chalán, Néstor Agustín Castro Ríos, responsables penalmente como coautores de la comisión del delito de secuestro agravado con muerte subsecuente y asesinato por alevosía en agravio de los agraviados Víctor Alexander Enrique Lozano, Ronald Javier Reyes Saavedra, Carlos Iván Esquivel Mendoza y Carlos Iván Mariños Ávila. Y se fija reparación civil en la suma de 200.000 nuevos soles, a razón de 50.000 soles para cada uno de los agraviados. Este es el voto en discordia y minoritario. Estamos estando a lo señalado por el colegiado de conformidad con lo establecido en el artículo 396 del Código Procesal Penal. Vamos a indicar la fecha, el día y hora para la lectura íntegra de la sentencia dictada por este colegiado. Guarda silencio. Y no, que cuentan los 5 días para que fue en esa fecha. Y se perjudica a la persona que está investigando otra cosa. No, ese es el fallo. La defensa es la van a leer el texto íntegro. Ah, claro, pero ya está suelto, sí, está suelto. La lectura íntegra Eso ya, la lectura íntegra ya la saca el abogado. aquí tiene que salir. Silencio, por favor. Voy a buscar la forma que puso los Esa teoría de la autoridad tiene una interpretación, no es una teoría, o sea, así como él tiene una teoría, otro puede tener otra. No es La lectura íntegra de la presente sentencia, en voto mayoritario y en discordia, va a ser el día 31 de octubre a horas 8 de la mañana en la sala del colegiado número 1 de esta sede. Quedan notificados. felicitaciones, creo yo.